la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, pero también de la Escuela de Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. Ambas instituciones han tenido pues, ¿no?, la generosidad de auspiciar esta lectura que voy a hacer el día de hoy sobre el asunto titulé De Camino al Ser, ¿no? Antes de empezar a leer el texto, sí quisiera colocarnos en el hecho de que esto en primer lugar fue un texto que escribí para un encuentro internacional que se realizó en México el año pasado, en el que el tema era el presente de la metafísica. No pude leer todo el texto porque es un poquito extenso y les advierto, les anuncio que es la primera vez que lo voy a leer completo. O sea que en ese sentido, si se puede hablar de algo tan importante como una primicia, bueno, sí, además que no lo he leído completo en ninguna parte, va a ser la primera vez que lo lea en público completo, ¿no? En fin, solo también quiero agradecer mucho la presencia de muy queridos amigos que han seguido, no sé por qué razón, ¿no?, manteniendo la amistad, el vínculo afectivo, personal, y también compartiendo muchas ideas, visiones, etcétera. Con nosotros, por ejemplo, hay que decirlo, en este momento nos honra con su presencia el poeta Rafael Cadenas, por ejemplo, ¿no?, que yo no sé cómo hacer para todavía a esta edad continuar soportándome, ¿no? Y bueno, hay otros amigos por acá, no voy a decir quiénes son, que han tenido la deferencia de venir a escuchar esto. A ellos un agradecimiento muy especial, obviamente, pero también a todos los demás, ¿no?, que están aquí en este momento, además con yo diría, mostrándome algo que para mí es muy importante, que frente a todo lo que se dice y frente a toda una serie de argumentos y una serie de decisiones que se toman en contra de las humanidades, en contra de la filosofía, en contra de la educación, yo por donde voy lo que encuentro es sed de filosofía. Así que yo no entiendo, le comentaba hace poco a mi colega Mario Di Giacomo, que es el director, como les decía, del departamento de filosofía de la UCAP, que no sé cómo es posible que no tengan más visión para, incluso desde el punto de vista crematístico, si es lo que les interesa, tengan un poquito de visión más allá de la nariz, ¿no? Porque este tipo de cosas, repito, me las encuentro a cada vez, ¿sí? Muchas gracias a todos por su presencia y bueno, pues vamos a incipit tragoedia, ¿no?, como dice, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de metafísica? Esto lo pensé así porque el encuentro era sobre el presente de la metafísica, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de metafísica? La simple formulación de esta sencilla pregunta nos lleva a una amplia copia de elucidaciones de esa palabra tan importante en el léxico filosófico. Examinemos algunas de las más influyentes. Aun cuando Aristóteles nunca imaginó que algún día alguien llamaría metafísica a la teoría de los fundamentos de lo real, que siempre ocupa el primer lugar en todo sistema filosófico que se precie, y por ende nunca usó esa imponente palabra, tuvo alguna responsabilidad inicial en la diferenciación y aún entronización de un orden específico de intereses teóricos en el conjunto de los que integran eso que llamamos filosofía. En el siglo I antes de nuestra era, Tiranión de Amiso ordenó los escritos del Estagirita y Andrónico de Rodas se limitó a referir el que había sido colocado después de la física, justo como el que se hallaba más allá de este,
ta meta ta física, expresión que terminó condensándose como metafísica. ¿Acaso porque no era un libro acabado, presto para su publicación, en las páginas de lo que pasó a la posteridad como ton metafísica, metaphysicorum en latín o metafísica, y las respectivas adaptaciones del vocablo a los demás idiomas, Aristóteles recurre a varias expresiones para dar cuenta de la ciencia teorética primordial, que a la postre pasa a ser vista como la parte, entre comillas, o rama, entre comillas, principal de la filosofía. La más conocida e influyente es la que caracteriza a aquella, la metafísica, como protefilosofía, es decir, filosofía primera. En el libro sexto de lo que terminó llamándose Metafísica, Aristóteles reconoce tres filosofías especulativas: la matemática, la física y la teología. Conste, la física también especulativa, ¿sí? Ninguno de estos nombres significa hoy lo mismo que para el estagirita. Su idea de matemática puede englobar la geometría, la astronomía y la matemática, la llamada matemática universal. Su física tampoco es como la de nuestro tiempo, pues según el filósofo, cito, la física será una ciencia especulativa, pero especulativa acerca de un ente tal que es capaz de moverse. Y, ahí termina Aristóteles, cuando habla de teología, se está refiriendo a la realidad divina de la que estaría dotada la naturaleza, pero entendido aquí por naturaleza la physis, de lo que a la vez es inmóvil y separado. Akineton kai koriston. Todas estas ciencias tienen un carácter marcadamente teorético, poco que ver con lo empírico. Y la última en ser nombrada, esa teología a la que se refiere Aristóteles, es lo que él llama la ciencia primera, la filosofía primera, la metafísica, entre comillas, la que versa sobre, cito, eterno, inmóvil y separado. ¿Sí? En tanto que idea de lo absoluto en pleno contraste con todo ser determinado. Esta idea de un saber diferenciado y colocado en la cúspide de todo conocimiento humano se aviene con la ciencia de la que Aristóteles habla en el libro cuarto de su metafísica como ciencia, episteme, aquí, que contempla el ente en cuanto ente y lo que le corresponde de suyo. También con aquello en lo que en los analíticos posteriores caracteriza como katautó, lo que es por sí. En definitiva, algo que se acerca a lo que en la época moderna empezará a llamarse ontología. Esta reivindicación aristotélica de una ciencia suprema, bien separada de toda otra opción epistémica, concuerda a la postre con una idea de la filosofía ramificada o parcelada según diversos objetos de interés teórico, como metafísica u ontología, epistemología, ética, política, lógica, retórica, poética, etc. No llega a presentarse, sin embargo, como una radical e irreductible distinción entre física y metafísica. En último término, como ya he advertido, la filosofía primera de Aristóteles es una teoría de la physis, por ende, en rigor, una física. ¿Sí? No ha de extrañar entonces que cuando Epicuro y Zenón de Sitio, por caso, forjan sendos sistemas filosóficos, consideren lo que llaman física
como el despliegue de la episteme que versa sobre la physis, tanto en su dimensión de ser en sí como en la de objetivación empírica. En lo esencial, la filosofía medieval, tanto la de estirpe musulmana como la de cristiana, mantuvo la idea aristotélica de una metafísica entendida como filosofía primera, como teoría del ente en cuanto a ente, así como de los principios fundamentales del ser y de las causas primeras. En el caso de la escolástica, especialmente a partir de Tomás de Aquino, el ser por sí, ens per se, aristotélico, termina identificándose con la idea de acto puro, que a su turno remite a la idea de, cito, un Dios que es un ser único y simplísimo. Una realidad absoluta a la que se le adjudican en general los atributos de la physis. Es una realidad absoluta, la physis absoluta griega, que son eternidad, infinitud, autocausalidad, perfección y racionalidad plenas, etc. Y de la que solo se puede dar razón de manera analógica. Cito otra vez a Tomás de Aquino, con una analogía tanto de atribución como de proporcionalidad. Asimismo, la lectura cristiana de la filosofía primera aristotélica derivará en la escolástica en la distinción entre una metafísica generalis y una metafísica specialis. La primera versará sobre el ser en sí en toda su amplitud, mientras que la segunda se ocupará de objetos de cierto nivel de determinación, aunque entre ellos destaque sobremanera Dios. ¿Sí? La escolástica tardía, con Francisco Suárez a la cabeza, hará relevantes aportes a la ulterior consolidación de una metafísica entendida como teoría de todo lo que remite al ámbito de lo suprasensible, algo que evoca a lo que ya en Tomás de Aquino se asume como transfísica, ¿sí? O también como scientia divina metafísica, sellando así una ruptura abisal con los avatares griegos de la filosofía primera. Suárez afronta la diversidad de maneras en que Aristóteles trata de caracterizar la ciencia del ser en cuanto ser con múltiples palabras, como sofía, protesofía, episteme, tes aleteias, hiperton proton teoría, teologique episteme, teoría tes usías, teoría ton on geon, episteme seauton, etc., aparte de la contribución hecha por Andrónico de Rodas, que ya lo nombré hace un rato, al dar pie a la voz metafísica. Antes de que se llamara metafísica, estos eran el montón de palabras con los que se acercaban a esta idea de la filosofía primera. Asimismo, el jesuita, es decir, Francisco Suárez, se mueve en las profundidades de la comprensión del ser, resignificando la caracterización de la ciencia que versa sobre ello por medio de nociones como, voy a citar, filosofía, prima filosofía, metafísica y naturalis teologia, pero sobre todo sapientia, ¿sí? Que bueno, de manera problemática se traduce, de hecho lo traducen así, como sabiduría. La sabiduría asumida en lo esencial como la antigua prote-filosofía. El autor de las disputaciones metafísicas, o sea, Suárez, entiende que la sapientia metafísica, cito, se ocupa de todas las cosas y es la ciencia de todas ellas en la medida de lo posible. También que aborda, cito otra vez, las cosas más difíciles y alejadas de los sentidos. Y se da como, vuelvo a citar, conocimiento certísimo, propiedad bajo la que se incluye también la evidencia y la claridad,
pues la certeza natural de que estamos tratando nace de la evidencia y se mide por ella. Hasta ahí Suárez, ¿no? Por lo que al hablar de sapientia decimos ciencia perfecta y conocimiento eximio. Bueno, no está mal que lo diga el doctor eximio, ¿sí? Que era él, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, yo miro para allá porque aquí el especialista en estas cosas es Mario Villaco, ¿sí? Además, esa sabiduría primera